Déjenme empezar de esta manera. Nosotros ya establecimos que la Biblia contiene ¿cuántos libros en total? Muy bien, 66. 30 y ¿cuántos en el Antiguo? 39 en el Antiguo Testamento. ¿Y cuántos en el Nuevo? 27. Muy bien, y si lo sumas da 66. ¿Ok? La pregunta es, ¿por qué tenemos una Biblia con 66 libros? ¿Por qué no 52 o 113 o 523? La pregunta es, ¿por qué es que la Biblia, por ejemplo, la Biblia católica, tiene más de 66 libros? ¿Tiene más? No, son preguntas retóricas, ahorita las vamos a contestar. ¿Okay? La pregunta es, si nosotros tenemos 66 y, por ejemplo, la Biblia católica tiene más de 66, ¿quién determinó, quién decidió, quién dijo van a ser 66 o quién dijo no, van a ser más de 66? Y no solamente eso, sino ¿qué criterios utilizaron para decir estos van a ser y estos no van a ser? Entonces, cuando estamos haciendo este tipo de preguntas, estamos refiriéndonos al tema del canon de la Biblia. Vamos a definir un poquito lo que significa la palabra canon. Canon. La palabra canon es una palabra que se deriva del hebreo gané, o del griego, que se escribe muy similar al español, canón. Canón. ¿Ok? De ahí viene la palabra canon. Originalmente, la palabra canón se refería a una vara, a una varita. Y con esa vara se medían distancias. ¿Alguno de ustedes ha escuchado ese término? Tengo un terreno de 50 varas. ¿Han escuchado ese término? ¿Verdad? ¿Y qué significa eso? Que haz de cuenta que agarraron una vara de cierta medida y decían, ok, una vara, 2, 3, 4. Esto es muy similar al metro. Yo no sé si ustedes están muy jóvenes, pero en mis tiempos, en la escuela primaria Venustiano Carranza de Monterrey, Nuevo León, a donde yo fui en la primaria, cuando los niños nos portábamos mal, la maestra sacaba el metro. Era un metro de madera, una vara así de madera sólida. Y te decía, a ver, extiende la mano y ¡pulas! Te daba con el metro en la mano. ¿Verdad? A veces sentías como que te atropelló el metro también. Pero el metro es una medida, vamos a decir, una medida oficial. Es la medida normal, la medida fundamental para poder medir longitudes, ¿no es cierto? Bueno, de ahí viene esta palabra. Originalmente se refería a una varita que se usaba para medir. Pero con el tiempo, la palabra canon también pasó a significar a una norma, un estándar. ¿Ok? Y en el tema que estamos viendo ahorita de la Biblia, el canon se refiere a una lista de los libros inspirados de la Biblia. Entonces, si tienes tu estudio ahí a la mano, ve anotando estas palabras. Dice, el canon de la Biblia se refiere a la, anótale, lista. ¿Cuántas mujeres listas hay aquí? Eso. Y no se refiere a ese tipo de listas, sino se refiere a la lista, es decir, a los nombres, ¿verdad? A la lista de los libros. Ya están bien emocionadas las hermanas. Se refiere a la lista de los libros que fueron inspirados en la Biblia por ser, anótale, inspirados por Dios. Me equivoqué ahí. Los libros que fueron incluidos, me equivoqué, dije inspirados. Son libros que fueron incluidos en la Biblia por ser, anótale, inspirados por Dios. Y ya sabemos lo que significa inspirados por Dios. Contiene la palabra de Dios y no la palabra de los hombres. Right? Hablemos un poquito acerca del canon del Antiguo Testamento. Ustedes ya se aprendieron una parte del canon. Se aprendieron una parte de la lista. Los primeros 20 libros de la Biblia. Génesis,
Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios. Muy bien, muy bien. Entonces ya se saben como un poquito más de la mitad del canon del Antiguo Testamento, un poquito más de la lista de los libros del Antiguo Testamento, right? Pero hablemos un poquito de cómo se formó ese canon. Nuevamente, cómo fueron siendo incluidos estos libros. ¿Cómo fue incluido Génesis o Deuteronomio al canon? ¿Y en base a qué? Bueno, recordemos que Dios le habla al pueblo de Israel y no a ningún otro pueblo en la tierra. Le habla a ciertos hombres del pueblo de Israel, por ejemplo Moisés, le da su palabra y Moisés empieza a escribir su palabra. Ya sabemos cómo la escribió, con piedra, con cincel, en rollos y todo esto, ¿ok? Entonces, es obvio que Génesis fue recibido de parte de Dios y el pueblo simplemente lo recibió. Dijo, eso es palabra de Dios. Y dijeron, Génesis es un libro inspirado por Dios y es parte de la Biblia. Y después se escribió Éxodo y después Levítico y Números y Deuteronomio y todo eso. Entonces, poco a poco, conforme Dios fue hablando a estas personas, como Moisés, como Josué, como David, Jeremías, ellos iban escribiendo y el mismo pueblo iba recibiendo esa palabra y le iban diciendo, esta es palabra de Dios, es palabra inspirada. ¿Ok? Pero ¿cómo es que se fue estableciendo? Bueno, déjame decirte unas cosas importantes aquí. Si tú vas al Nuevo Testamento, en los tiempos de Jesús, por ejemplo, o aún los tiempos de Pablo, la gente ya tenía un canon. Tenía el canon del Antiguo Testamento, de Génesis a Malaquías. Y tanto Jesús como los apóstoles hacían referencia a ese canon. Lo hacían básicamente de dos maneras. Una, con la palabra escritura. Por eso en tu Biblia, en el Nuevo Testamento sobre todo, vas a ver de repente esta palabra y la vas a ver con E mayúscula. Y cuando es E mayúscula significa que es un nombre propio. Se refiere a algo específico. Es algo único. Right? Entonces, cuando tú lees, por ejemplo, que Jesús dice en Mateo 4, la Escritura dice, ¿ya? O en Juan, la Escritura no puede quebrantarse. O Pablo cuando dice en 2 Timoteo 3, toda escritura es inspirada por Dios. Siempre está en E mayúscula. Y esta palabra hace referencia al canon del Antiguo Testamento, a los libros de Génesis a Malaquías, que el pueblo de Israel ya había acogido, ya había recibido, ya había dicho, esto es palabra de Dios. Vamos a ver algunos ejemplos. Algunos de ustedes busque por favor Mateo 21, 42. Nunca han leído las Escrituras. ¿Es E minúscula o mayúscula? E mayúscula. Ahí Jesús está hablando del canon del Antiguo Testamento. ¿Que nunca han leído el canon del Antiguo Testamento? ¿Nunca han leído de Génesis a Malaquías? Vayan ahora, ahí mismo en Mateo, vayan al capítulo 22, versículo 29. ¿Qué dice? Por no conocer las Escrituras. Nuevamente, los judíos sabían muy bien a qué se refería Jesús cuando decía, no conocen las Escrituras. Los judíos entendían, me está hablando del canon del Antiguo Testamento, me está hablando de ese conjunto de 37 libros de Génesis a Malaquías. Right? Acuérdate que aquí Jesús apenas está realizando su ministerio público, aún no se había escrito el Nuevo Testamento. Cada vez que Jesús habla de las Escrituras o la Escritura, es el canon del Antiguo Testamento nada más.
¿Ok? Cada vez que Pablo habla de la Escritura, se está refiriendo al canon del Antiguo Testamento. Sí, todavía no se escribe el nuevo. Todavía no se escribía el nuevo. ¿Ok? Entonces, hay un montón de citas bíblicas donde se habla de este concepto, escrituras, y ahí aparece en tu estudio. Vamos a anotarle ahí en tu libro donde dice, debajo donde dice el canon del Antiguo Testamento, dice, los libros del Antiguo Testamento fueron, anótale, reconocidos. Los libros del Antiguo Testamento fueron reconocidos por el pueblo judío como la palabra de Dios conforme fueron apareciendo, conforme se fueron escribiendo y se fueron entregando al pueblo de Israel. Dice después, Jesús y los apóstoles del Nuevo Testamento hablaban de la, anótale, escritura, con E mayúscula, ponle, escritura con E mayúscula. Refiriéndose, por supuesto, a ese canon. ¿Ok? Ahora, viene Jesús, realiza su ministerio, termina su ministerio y como eso de su edad de 33 años y medio, se va al cielo. Y después de cierto tiempo se empieza a escribir el Nuevo Testamento. Más adelante vamos a hablar más del Nuevo Testamento, del canon del Nuevo Testamento, pero estamos todavía en el canon del Antiguo Testamento. Entonces, empiezan los apóstoles a escribir cosas de Jesús, empiezan a escribir los evangelios. Pablo empieza a escribir sus cartas años después de que Jesús se va. Los judíos se preocupan porque estas personas que creen en Jesús están diciendo que esto es palabra de Dios también. Y nosotros tenemos ya establecido nuestro canon, Génesis a Malaquías. Esa es la escritura para nosotros. No creemos en ese Jesús, no creemos en ese Pablo, en esos apóstoles que andan diciendo que Jesús es el Mesías, que es Dios, que creamos en Él. Rechazamos todo eso, decían los judíos. Y ahora están diciendo que tienen una nueva escritura, una nueva revelación de parte de Dios. Tenemos que nosotros los judíos protegernos de que ellos quieran meterle más libros a nuestro canon del Antiguo Testamento. Después de que Jesús asciende al cielo, allá en el año 70 después de Cristo, los romanos invaden Jerusalén, destruyen sus muros, destruyen su templo, y los judíos empiezan a dispersarse por varias regiones y varios países. Entonces se pierde un poquito el control de las escrituras, porque los únicos que tenían la escritura eran los judíos y en particular los sacerdotes en el templo. Pero ya no hay templo, muchos de ellos, de los sacerdotes, de los levitas, están regados por diferentes partes, no pueden reconstruir el templo, no saben qué hacer, quién tiene las escrituras, y empiezan los apóstoles a decir, yo tengo más escrituras, y hay un revoltijo ahí, como dicen los boricuas, un revolú, ¿ok? Y entonces los judíos realizan un concilio, que se llamó el concilio de Jamnia, en el año 90 después de Cristo. Se reúnen judíos, rabinos, sacerdotes y dicen, tenemos que definir bien esto del canon, para que no nos metan ningún otro libro. Y en ese año, en el año 90 después de Cristo, ellos definen el canon y dan los nombres de los libros de ese canon. Y adivina cuáles son. Los mismos que tenemos tú y yo en nuestra Biblia del Antiguo, en la parte del Antiguo Testamento de nuestras Biblias, vaya. ¿Okay? Lo mismo, no más y no menos. Esto es muy importante porque cuando se compara lo que tenemos con otras Biblias, nuevamente haciendo referencia a la católica, hay diferencias. Entonces, ¿por qué ellos tienen más? Bueno, los judíos dijeron, este es nuestro canon y no vamos a aceptar ningún otro libro. Génesis a Malaquías. Pasan los años y empiezan a circular libros que supuestamente fueron inspirados por Dios. Se levanta por ahí un profeta que dice, a mí me habló Dios y me dijo que escribía este libro, y acá se levanta otro profeta, a mí también me habló, y empiezan todo el mundo, pues ¿qué onda? Y vamos a incluir estos libros en el canon del Antiguo Testamento. Entonces los judíos se protegen con ese concilio que realizaron, y dijeron, no más, el canon no más es de Génesis a Malaquías. Es todo lo que Dios ha hablado. Y en un momento más vamos a hablar de los criterios que ellos usaron para determinar qué sí se incluía en el canon y qué no se incluía en el canon. Cabe aclarar aquí que el texto masorético, que es el texto del Antiguo Testamento que nosotros tenemos, sobre todo hasta antes del descubrimiento de los rollos del mar muerto, ¿se acuerdan que hablamos de eso? Ese es el texto masorético del texto del Antiguo Testamento que se copió del año, vamos a decir,
500 después de Cristo al 950 después de Cristo, ese texto masorético, ese texto en hebreo, contiene nada más los libros de Génesis a Malaquías, no más. ¿Ok?
Ahora, hablemos un poquito del canon del Nuevo Testamento. Los apóstoles empiezan a escribir estos evangelios, estas cartas, y empiezan a decir, esto es palabra de Dios, no es mía. Pero también se empezó a levantar uno que otro loco diciendo lo mismo. Entonces, nuevamente el problema es cómo vamos a saber qué viene de Dios y qué no viene de Dios. ¿Cómo vamos a establecer el canon ahora del Nuevo Testamento? Bueno, déjame decirte algunos hechos interesantes. Atanasio, un nombre para considerar para uno de sus hijos. Atanasio, un cristiano, de hecho fue un erudito en Egipto y se considera como el padre de la ortodoxia cristiana. ¿Okay? Él escribió una lista, de hecho es la lista más antigua que tenemos de los libros del Nuevo Testamento. ¿Okay? Y en una de sus cartas donde escribe esta lista, adivina cuántos libros menciona. 27. Son los mismos que tenemos nosotros en nuestras Biblias. No más y no menos. ¿Okay? Los padres de la iglesia también hacían referencia. Los padres de la iglesia son aquellos que siguieron después de los apóstoles. Juan, Pedro, Pablo vivieron, pero un día murieron. Pero ellos hicieron discípulos. Esos discípulos de ellos son considerados los padres de la iglesia. ¿Okay? Vivieron ahí en el siglo II, III. Entonces, ellos también hacían referencia a los escritos que habían recibido de los apóstoles y escribían esos nombres de esos libros. Entonces, por ejemplo, encontramos en los escritos de Policarpo, que vivió por el año 115 después de Cristo, en los escritos de Justino Mártir, que vivió del año 100 al 165, Ireneo, que vivió en el año 180 después de Cristo, Ignacio, que vivió del año 50 al 115 después de Cristo. Encontramos este canon del Nuevo Testamento también, los 27 libros. Y más adelante en personas como Jerónimo y Agustín, que son de hecho citados por la Iglesia Católica, también definieron el canon del Nuevo Testamento. ¿Okay? Hubo un concilio más adelante en el año 393 después de Cristo, donde se reconoció la canonicidad de los libros del Nuevo Testamento y se llegó a la misma conclusión. Son 27 y nada más. ¿Okay? Y de hecho, este canon del Nuevo Testamento fue también confirmado, ratificado por un concilio de la Iglesia Católica en Cartagena en el año 397 después de Cristo. ¿Okay? Entonces, mucha de esa información la tienes ahí en tu estudio donde dice el canon del Nuevo Testamento, lo puedes ir leyendo después. La pregunta es, ¿qué criterios usaron las personas para determinar esto es inspirado por Dios, esto no es inspirado por Dios? Esto como es inspirado por Dios lo vamos a incluir en el canon, esto como no es inspirado por Dios lo vamos a rechazar y no va a entrar al canon. Bueno, aquí te van 5 criterios para determinar si un libro era canónico, si era inspirado, si era parte de la lista o no lo era. ¿Okay? Primero que nada, anótale, se hacían esta pregunta, ¿es autoritativo este libro? ¿Es autoritativo? En otras palabras, ¿contiene la palabra de Dios? Porque si contiene la palabra de Dios, tiene la autoridad sobre mi vida. Pero si son palabras de hombres, pues no tiene mucha autoridad sobre mi vida. Los escritos dicen, yo, fulano de tal, escribo mis palabras, o dicen, esto que escribo me lo dio el Señor. Esto que escribo es palabra de Dios. Así ha dicho el Señor. Como me reveló el Señor Jesucristo. Se preguntaban esas cosas para determinar si venía de Dios o venía de los hombres. El otro criterio, segundo criterio, anótale, fue este. Se hacían esta pregunta. ¿Quién fue el escritor? ¿Quién fue el escritor de este evangelio? ¿Quién fue el escritor de esta carta? Para el Antiguo Testamento, las personas que lo escribieron, se puede decir que eran primordialmente profetas. Profetas. Y para el Nuevo Testamento, las personas que primordialmente lo escribieron, porque hubo de otros, eran ¿qué? Apóstoles. Entonces hacían la pregunta, ¿este es un profeta como los del Antiguo Testamento? ¿Este es un apóstol como Pedro, como Juan, como Pablo? ¿O es Juan de las Canicas que anda ahí nomás
tratando de que se publique su libro más popular. ¿Quién es esta persona? ¿Qué sabemos de esta persona? ¿Qué sabemos de su vida? ¿Podemos confiar en esta persona? ¿Tiene el carácter de Cristo? ¿Ok? Tercer criterio. Se hacían la pregunta, ¿es auténtico? ¿Es auténtico este libro, este evangelio, esta carta? Y con eso me estoy refiriendo a realmente lo que enseña su doctrina checa, corresponde con toda la doctrina que ya tenemos en el canon del Antiguo Testamento, o contradice lo que ya tenemos. ¿Realmente va de acuerdo con lo que Dios ya había hablado años y siglos antes? ¿O está contradiciendo lo que Dios dijo años y siglos antes? Y si está contradiciendo, no puede ser de Dios. ¿Por qué? Pues porque Dios no se puede contradecir, Dios no se puede equivocar, Dios no comete errores, ¿verdad? Entonces hacían esa pregunta, ¿es auténtico? Enseña lo correcto con relación a Dios, enseña lo correcto con relación a Jesús, o dice que Jesús no existe, o dice que Jesús era un espíritu, como un fantasma, pero en realidad nunca tomó carne de hombre, cuerpo de hombre. ¿Qué enseña este libro, esta carta con respecto a la salvación? ¿Va de acuerdo a lo que ya tenemos en el Antiguo Testamento? ¿Okay? Cuarto criterio, anótale. ¿Es dinámico? ¿Es dinámico? Y a eso me refiero con el asunto de esto que dice que es palabra de Dios, ¿tiene poder para cambiar mi vida? ¿Para transformarme? ¿Realmente me llama, me habla, me sacude, me anima, me transforma, me enseña, me sana, me liberta? ¿O es un como cuento de Memín Pingüín que nada más me divierte? Ahí en Hebreos 4:12, la misma Biblia dice que la palabra de Dios es viva y activa, y es cortante como una espada de doble filo, es poderosa para tocar nuestras mentes y corazones. Entonces, este libro que dice que es inspirado por Dios, ¿tiene ese poder para cambiar? Si no, pues no puede ser de Dios. Y el último criterio, anótale, es, ¿fue aceptado? Fue aceptado, es decir, fue aceptado por el pueblo de Dios. En el caso del Nuevo Testamento, ¿fue aceptado por la iglesia, por los cristianos? ¿Fue recibido bien por ellos? ¿Fue leído por ellos? Por ejemplo, aquí le podemos poner, ¿fue aceptado por el pueblo de Dios? Por el pueblo de Dios. Así como en el Antiguo Testamento fue recibido por el pueblo judío, en el Nuevo Testamento fue aceptado por la iglesia, por el pueblo de Dios. ¿Ok? Entonces, se usaban estos criterios. Ahora, quiero aclarar algo muy, muy importante aquí. Con esto de los cánones y de los criterios, en ningún momento estoy yo diciendo que los hombres determinaron qué libro era de Dios o qué libro no era de Dios. No. Quiero que quede bien claro eso. Lo que yo te estoy tratando de decir es que con los criterios, los hombres podían confirmar lo que ya pensaban, lo que ya habían escuchado, si era de Dios o no era de Dios. Porque yo no quiero que me malinterpreten, yo no quiero que ustedes piensen, bueno, pues entonces el hombre a final de cuentas decidió qué era de Dios y qué no era de Dios, y entonces pues a final de cuentas es cosa de hombres. No. El hombre, escuchen bien la palabra que voy a usar, el hombre lo que hizo fue simplemente reconocer lo que era de Dios y lo que no era de Dios. En ningún momento el hombre dijo, esto va a ser Dios, porque yo digo. No. El que decía, esto es palabra de Dios, era Dios mismo. Y el hombre nada más reconocía, esto es de Dios. Reconozcámoslo públicamente y digámosle al mundo, esto es de Dios, pero esto no es de Dios. Monte abajo el río va y por donde pasa trae su frescor. Por los valles y llanuras va, el río recorre y el río está aquí. El río de Dios nos hace danzar, el río de Dios llena nuestro ser. El río de Dios
la vida nos trae y quien lo toca vuelve a vivir. Y todo aquel que entra en él volverá con más sed del Señor. El río de Dios nos hace danzar, el río de Dios llena nuestro ser. El río de Dios nos hace danzar y nos gozamos porque el río está aquí. A la montaña deseamos subir, a la presencia del Señor. Por las orillas correremos, danzando con gozo y alabando al Señor. El río de Dios nos hace danzar, el río de Dios llena nuestro ser. El río de Dios nos hace danzar y nos gozamos porque el río está aquí. Monte abajo el río va y por donde pasa trae su frescor. Por los valles y llanuras va, el río recorre y el río está aquí. El río de Dios nos hace danzar, el río de Dios llena nuestro ser. El río de Dios nos hace danzar y nos gozamos porque el río está aquí. El río de Dios nos hace danzar, el río de Dios llena nuestro ser. El río de Dios nos hace danzar y nos gozamos porque el río está aquí. Monte abajo el río va y por donde pasa trae su frescor. Por los valles y llanuras va, el río recorre y el río está aquí. El río de Dios nos hace danzar, el río de Dios llena nuestro ser. El río de Dios nos hace danzar y nos gozamos porque el río está aquí. El río de Dios nos hace danzar, el río de Dios llena nuestro ser. El río de Dios nos hace danzar y nos gozamos porque el río está aquí. Monte abajo el río va y por donde pasa trae su frescor. Por los valles y llanuras va, el río recorre y el río está aquí. El río de Dios nos hace danzar, el río de Dios llena nuestro ser. El río de Dios nos hace danzar y nos gozamos porque el río está aquí. El río de Dios nos hace danzar, el río de Dios llena nuestro ser. El río de Dios nos hace danzar y nos gozamos porque el río está aquí. Continuamos con el estudio. Hablemos ahora un poquito de los libros apócrifos, también conocidos como los libros hipócritas. No, no es cierto, son apócrifos, son apócrifos. Ok, la palabra apócrifo, anótale, quiere decir escondido u oculto. Quiere decir escondido y también quiere decir oculto. La palabra apócrifo, repito, quiere decir escondido, oculto. Son llamados así porque su origen era como escondido, era como oculto. No sabemos si esto viene de Dios o no viene de Dios. No podemos determinar muy bien. ¿Ok? Entonces, estos son los libros que se empezaron a escribir y la gente se preguntaba, ¿será que esto es de Dios?
¿Será que tiene que estar en el canon del Antiguo Testamento? ¿Será que tiene que estar en el canon del Nuevo Testamento? No sabemos, está medio oscura la cosa, no se ve bien. Falta luz, falta información. No estamos muy seguros si esto realmente fue inspirado por Dios. Estos libros apócrifos, para empezar, fueron libros escritos por judíos en los tiempos del Antiguo Testamento. ¿Se recuerdan cuándo empieza a escribirse el Antiguo Testamento? ¿En qué año más o menos? Ya se les olvidó. ¿En qué año se empieza a escribir el Antiguo Testamento? Va a venir el examen. Para que sepan esto, es importante. El Antiguo Testamento se empieza a escribir en el 1450, 1500 antes de Cristo y se termina de escribir por el año 400 antes de Cristo. ¿Okay? Más o menos. Intenta el periodo Intertestamental, ya. All right. Entonces, esto es lo que pasa. Del año 400 al año, vamos a decir, 0, cuando viene Jesús, hay 400 años donde Dios ya no da palabra nueva a su pueblo. Se le conoce como los 400 años de silencio. ¿Okay? Pero es precisamente en estos 400 años cuando las personas empiezan a decir, no, si Dios me habló a mí, y yo te voy a decir qué dijo. Y empezaron a profetizar y empezaron a escribir sus libros y fueron los libros apócrifos. ¿Okay? Estos son los del Antiguo Testamento, ¿ok? Se escribieron de 11 a 16 libros apócrifos que después como que alguna gente los empezó a tomar seriamente, como que los consideró o estaban pensando si los consideraban palabra de Dios o no. De 11 a 16 libros, ¿ok? Nunca fueron parte, obviamente, del canon del Antiguo Testamento. Nunca los judíos lo recibieron. Nunca los reconocieron como inspirados por Dios. Estaban medio extraños y ahorita vamos a hablar un poquito de esto. Pero interesantemente, por aquí, vamos a decir por el año 200, 100 antes de Jesús, por este periodo más o menos, es cuando el imperio griego estaba en su apogeo. ¿Okay? Y había mucha influencia de la cultura judía. Y el lenguaje principal era el griego. Entonces, muchos judíos ya hablaban griego. Y entonces se les ocurrió hacer algo. Se les ocurrió traducir el Antiguo Testamento del hebreo al griego. Y cuando traducen Génesis, Éxodo y cada uno de los libros, del hebreo al griego, meten los libros apócrifos ahí. Esa traducción se le conoce como la Septuaginta. La Septuaginta. Y es conocida con estas letras. Son estos números romanos. La L significa 50, la X significa 10 y la otra X 10. Entonces si suma 50 más 10 da 70. La Septuaginta tiene que ver con el número 70, porque se cree que se escogieron a 70 rabinos para traducir, o eruditos, para traducir el canon o la Biblia del Antiguo Testamento de hebreo al griego. Pero interesantemente, cuando se hace esta traducción, incluyen los libros que tenemos del Antiguo Testamento y también los apócrifos. Los apócrifos. Pero por supuesto, los judíos, porque se cree que estos son judíos que vivían dispersados en Egipto y como que perdieron la onda, ¿verdad? Dejaron de ser muy judíos. Entonces, los judíos, vamos a decir, de Israel, dijeron, estos están locos, esto está mal. Y nunca aceptaron los libros apócrifos. Nunca. Vamos a leer lo que dice aquí tu estudio.
Dice, la palabra apócrifo quiere decir escondido o oculto. Son libros llamados así porque su origen es oculto o escondido, dando a entender que no eran inspirados por Dios. Ellos nunca fueron parte de la Biblia hebrea de los judíos, pero que sí fueron incluidos en la Septuaginta y en la Vulgata. ¿Alguno de ustedes sabe lo que es la Vulgata? Pasan muchos años y durante la Edad Media se levanta un hombre estudioso de la Biblia que se llamaba Jerónimo. Jerónimo. Y a Jerónimo se le da una encomienda de parte del Vaticano, de parte del Papa, de parte de las autoridades de la Iglesia Católica, y se le dice, queremos que ahora tú traduzcas la Biblia de los originales, hebreo y griego, a latín. A latín. Y esa traducción de la Biblia se le conoce como la Vulgata, porque supuestamente era para el vulgo, era para la... Exactamente, para todo el mundo, no nada más para los que sabían hablar hebreo y griego. Y por eso, bueno, sabemos que esto de la Iglesia Católica se desarrolla mucho ya en Italia, se desarrolla con el latín, y por eso se hablaba mucho latín, y luego se le pide a Jerónimo que traduzca la Biblia, y es en latín. Entonces, por eso, por muchos años, la misa fue en latín, y la Biblia se leía en latín, y nadie les entendía ni papa. Hasta que viene lo que se llama el Vaticano II, que es un gran concilio del Papa con los cardenales y los sacerdotes y las grandes autoridades de la Iglesia Católica, y dicen, tenemos que hacer algunos cambios en la Iglesia Católica, y dicen que la misa ya no sea en latín, ahora que la misa sea en el lenguaje del país donde se realice la misa. Y eso apenas se vino a hacer como por el año 60, 1960 por ahí. ¿Ya? Entonces no tiene mucho. Y entonces la gente ya empezó a entender la misa, los sacerdotes ya daban la misa en español, inglés, francés, lo que sea, y empezaban a leer ya la Biblia, aunque a algunos les costó, ¿verdad? Algunos no querían dejar el latín, pero algunos ya empezaron a leer la Biblia en español, inglés, en su lenguaje. Y la gente fue empezando a entender mejor. Pero el punto es que en esta traducción sí se incluyeron los libros apócrifos. Y en la Vulgata también. De ahí pasa a la Iglesia Católica. Y por eso la pregunta, bueno, ¿por qué la Biblia Católica tiene más? Porque a la hora de la traducción dijeron, vamos a incluir. Y exactamente, interesantemente, si ustedes van a una biblioteca y buscan una copia de la Vulgata en latín, pero interesantemente trae los libros del Antiguo, tal y como los tenemos, los libros del Nuevo, tal y como los tenemos, y en una sección aparte, libros apócrifos. Porque ni la Iglesia Católica quería decir, esos son inspirados por Dios, o no estaban muy seguros, entonces los pusieron aparte. ¿Perdón? Los pusieron en una sección aparte, exactamente. Y después ya las traducciones al español ya los mezclaron con los libros del Antiguo Testamento que tenemos. Aquí tengo dos versiones de la Biblia Católica y se las voy a pasar para que vean en el índice, en la lista de los libros, en el canon, los libros apócrifos. Voy a dar lectura a la lista de los libros apócrifos que están ahí y que están en sus estudios también. Es Primera de Esdras, Segunda de Esdras, Tobías, Judith, Adiciones a Esther, La Sabiduría de Salomón, Eclesiástico, Baruch, Susana, Bel y el Dragón, El Canto de los Tres Jóvenes Hebreos, La Oración de Manasés y Primera y Segunda de Macarroni, no de Macabeos, de Macabeos. Ahora, ¿por qué los judíos de Jerusalén, no los de Egipto, no los de la Septuaginta, no querían los apócrifos? ¿Por qué nosotros, los protestantes, los no católicos, los cristianos no católicos, no aceptamos los apócrifos? Bueno, te voy a dar algunas razones. Para empezar, fueron rechazados por el pueblo judío, nunca reconocieron que fueron inspirados por Dios. Los judíos nunca consideraron que estos libros apócrifos fueron inspirados por Dios. De manera interesante, Jesús siempre que hablaba
¿Y hacía referencia a la Biblia? Hacía referencia solamente a los libros del canon del Antiguo Testamento y nunca hizo una sola referencia a un libro apócrifo. Él decía, como dijo Moisés, como dijo David, como dice el libro de Jeremías, pero nunca dijo, como dijo Primera de Macarroni o lo que sea, ¿verdad? Nunca usó o citó un libro apócrifo. Ni Pablo, ni Pedro, ni Juan, porque ellos sabían, este es el canon, y dentro del canon no hay libros apócrifos. También porque nunca fueron aceptados hasta que la Iglesia Católica los canonizó, a 11 de ellos los canonizó, pero se cree que lo hizo más que nada para contraatacar las enseñanzas de los reformadores de la Iglesia en un concilio de Trento en el año 1546 después de Cristo. Después de Cristo. O sea, la Iglesia Católica por siglos no exactamente, no les hacía mucho caso, no los pelaba mucho, no hacía mucho referencia a ellos, pero ya cuando se levantaron los protestantes, dijeron, ¿de dónde nos agarramos para defender esta doctrina? Ah, pues está en un libro apócrifo, saquémoslo de ahí. Y empezaron a decir, sí creemos en los libros apócrifos, y los empezaron a meter en sus Biblias. ¿Okay? Entonces, vamos a anotar ahí en tu estudio las siguientes palabras. En el párrafo donde dice, los libros apócrifos no son canónicos por varias razones. Las 3 razones principales por las que los libros apócrifos no son parte del canon protestante son las siguientes. Número 1, no cumplen con los 5 criterios que fueron usados para determinar la canonicidad de un libro. ¿Se acuerdan de los 5 criterios? Es autoritativo, es dinámico, quién es el escritor, Uh-huh. No cumplían con esos 5 criterios. Segunda razón por la cual fueron rechazados. Enseñan doctrinas que se, anótale, contraponen o contradicen lo enseñado por el resto de la Biblia. Y aquí te voy a dar 2 ejemplos. Por ejemplo, de los libros apócrifos se enseña que existe el purgatorio. En ningún otro libro del canon del Antiguo y Nuevo Testamento se dice que hay purgatorio. Siempre se dice que hay un cielo o hay un infierno, pero que no hay un estado intermedio llamado purgatorio. Pero en uno de los libros apócrifos, si no me equivoco es Primera de Macabeos o Segunda de Macabeos, se habla del purgatorio. Y también se habla de orar por los muertos. Orar por los muertos. Entonces, de ahí sacan de repente doctrinas que no las vemos en los otros libros canónicos. Y por eso no los debemos de aceptar. Y la tercera razón por la cual no aceptamos los libros apócrifos es porque contienen errores. Contienen errores. Errores incluyendo anacronismos. Un anacronismo quiere decir que, haz de cuenta si yo te dijera, en el año 1999, Napoleón Bonaparte llegó de Francia aquí a los Estados Unidos para tratar de... Espérate, Napoleón no vivió en el año 1999 después de Cristo. Eso es un anacronismo, es cuando algo no concuerda con el tiempo en lo que esa situación, ese personaje realmente vivió. Entonces, en los libros apócrifos hay anacronismos, también hay errores de geografía. Es como si te dijera, bueno, Tokio es la capital de los Estados Unidos. Es un error garrafal, ¿verdad? Entonces, acuérdate que si un libro es inspirado por Dios, es inerrante, no puede contener errores. Pero los libros apócrifos tienen muchos errores. Entonces, definitivamente no son de Dios. No son de Dios. ¿Okay? Y algunos libros que se escribieron durante el tiempo del Nuevo Testamento o después del Nuevo Testamento, los pongo aquí también en tu estudio. Son la epístola del pseudo Bernabé, epístola a los Corintios, antigua homilía, pastor de Hermas, el Didaque, Apocalipsis de Pedro, los Hechos de Pablo y Tecla, Doña Tecla.
Epístola a los laodicenses, el Evangelio de acuerdo a los hebreos, epístola de Policarpo a los filipenses, las 7 epístolas de Ignacio, y hay muchos más que se escribieron y que dijeron, no, hombre, estos están locos, esto no puede ser palabra de Dios, no los aceptamos, no son inspirados, no pueden ser parte del canon del Nuevo Testamento. Además de esto, muchas figuras históricas de la iglesia excluyeron a los libros apócrifos. Te voy a mencionar algunos. Filón, Josefo, que fue un historiador hebreo muy popular y que escribió muchos libros que los tenemos hasta el día de hoy. Flavio Josefo, muy bien. Jesús mismo, los escritores del Nuevo Testamento como Pablo, Pedro, Juan, los eruditos del concilio de Jamnia, que ya les dije, ellos dijeron, no, estos no son de Dios. Los padres de la iglesia primitiva, y estoy hablando de la iglesia católica, cuando todos éramos católicos, como Orígenes, Cirilo, Atanasio y otros, Jerónimo, y aún eruditos católicos durante el periodo de la Reforma Protestante, y no se diga los reformadores como Martín Lutero. Señor, tu belleza despierta la aurora en suave luz. Señor, es tu gloria, diamante que brilla en la noche azul. Del alba al ocaso, tu voz pinta el cielo. Nadie es como tú, la tierra, Señor. Toda tu obra canta de ti. Voz que no oímos, verdad sin hablar, es dicha por doquier. Señor, tu belleza despierta la aurora en suave luz. Señor, es tu gloria, diamante que brilla en la noche azul. Del alba al ocaso, tu voz pinta el cielo. Nadie es como tú, en la tierra, Señor. Toda tu obra canta de ti. Voz que no oímos, verdad sin hablar, es dicha por doquier. Señor, tu belleza despierta la aurora en suave luz. Señor, es tu gloria, diamante que brilla en la noche azul. Del alba al ocaso, tu voz pinta el cielo.
voz pinta el cielo. Nadie es como tú en la tierra, Señor. Toda tu obra canta de ti, voz que no oímos, verdad sin hablar, es dicha por doquier. Nadie es como tú en la tierra. Ok, entonces repasemos rápidamente. Canon quiere decir una lista de libros que fueron incluidos en la Biblia porque fueron ¿qué? Inspirados por Dios. Y primero se tuvo el canon del Antiguo Testamento, que son los libros de Génesis a Malaquías, y después salieron gente diciendo, yo también tengo libros de Dios, y dijo no, y se empezaron a investigar, y se hicieron preguntas, ¿será que realmente es de Dios? Vamos a ver, es autoritativo, es dinámico, quién es el escritor, y dijeron esto como que no es de Dios, y no los incluyeron, pero se siguieron ahí circulando. Viene Jesús, y los apóstoles escriben los evangelios, las cartas, y dicen, este es el canon del Nuevo Testamento, pero también salen locos diciendo, yo también tengo otros libros, y también lo mismo, dijeron, no puede ser, vamos a ver qué viene de Dios, qué no es Dios, cómo lo reconocemos, se usaron los criterios, y se llegó a la conclusión, estos son los libros inspirados por Dios, son solamente 66, no más y no menos. Y los otros son considerados como libros apócrifos, libros, se les llama también a algunos de ellos deuterocanónicos, y no son libros de Dios. Son de hombres y por lo mismo pueden tener cosas que son ciertas, pero no podemos confiar totalmente en ellos, repito, para cuestiones de fe y de conducta. No podemos decir, si lo dice ese libro apócrifo, yo lo voy a creer y yo lo voy a hacer. No, para eso tenemos la palabra de Dios. All right? ¿Queda claro?